Charmed fue una serie que mezcló conflictos humanos en un mundo de personajes propios del horror, como lo son las brujas y los demonios, abriendo una puerta interesante a los papeles femeninos en la televisión. Esta noche, un rápido vistazo a la serie. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes a partir de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Horror Sapiens con Suspiria en YouTube Live. Si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente darle clic a la suscripción y a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y comparte el material con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. La serie Charmed se transmitió entre 1998 y 2006, contando con 179 capítulos distribuidos a lo largo de 8 temporadas en las que seguimos a las hermanas Halliwell mientras cumplen sus destinos. Oh, sí. Nuevamente tenemos chicas cuyos futuros han sido predeterminados como combatientes del mal, sin posibilidad alguna de decir paso. La serie apareció al año siguiente de Buffy the Vampire Slayer, en la misma Warner Brothers, la televisora que después se convirtió en CW, y Buffy había sido tal éxito que decidieron darle un chance más profundo a todas estas situaciones femeninas, teniendo mujeres como protagonistas y también mezclando lo de la magia, porque el personaje de Willow en Buffy pues había desatado muchas inquietudes, por decirlo en pocas palabras. Enganchó también mucho el tema de la serie. Decidieron tomar una canción de la banda británica The Smiths que se llama How Soon Is Now, cuya letra habla de estas herencias inexorables cuyo vínculo no puede ignorar el ser simplemente humano. Pues bien, Charmed va a iniciar con la muerte de la abuela, eh, de las hermanas Halliwell, que son Phoebe, Prue y Piper. Eh, Muere la abuela, dos de las hermanas, las dos más grandes, Prue y Piper, viven en esta casa de tipo victoriano en San Francisco. Y al morir la abuela, pues van a contactar a Phoebe, la hermana menor, que vuelve para todo esto y se topan con que no saben qué hacer en la casa en la noche, encuentran un tablero de Ouija, empiezan a jugar y el tablero solito les marca la palabra ático y piensan que es Phoebe que está haciendo travesuras, la ignoran, se van a dormir, pero Phoebe sube al ático y ahí ella se va a encontrar el libro de las sombras, que es un grimorio. Los grimorios, estos libros de magia que tienen todos los hechizos y encantamientos ahí puestos, y ese grimorio había pasado por generaciones a todas las mujeres de la familia que tenían la posibilidad de ser brujas. Y cada encantamiento que iban encontrando, pues se iba escribiendo en este libro, que es un librote que pesa por lo menos más de 5 kilos. La cosa es que cuando Phoebe abre el libro en la primera página, se topa con un encantamiento antiguo y pues lo lee en voz alta, como uno hace cuando se encuentra grimorios, que dice: escuchad ahora las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los dioses antiguos son invocados aquí, la obra de la magia se revela. Y al recitar este conjuro, Phoebe, sin saberlo, no solo acepta su destino, sino que rompe un hechizo de atadura que les había puesto la abuela a las niñas para que crecieran con una infancia normal, bloqueando sus poderes y de esta manera protegerlas de los demonios que tendrían que combatir. A la mañana siguiente, Phoebe cuenta lo sucedido a sus hermanas, las hermanas no le creen, pero a lo largo del día, las tres empiezan a manifestar una serie de habilidades extrañas de una manera incontrolable. Y Phoebe les explica que han despertado el poder de las tres, las convierte en unas brujas poderosas, su destino es proteger a los inocentes de demonios.
y de los brujos oscuros que están en San Francisco. De ahí la serie, al menos en sus primeras 2 temporadas, se enfoca en la manera en que las chicas se relacionan, se reencuentran, tratan de trabajar en equipo, van colaborando, mejorando su comunicación, van afinando también sus artes, van, despertando más habilidades, y enfrentan, pues, todo el mal que les va saliendo al paso. Al mismo tiempo que ellas tratan de llevar sus propias vidas, ¿no? Tratan de llevar una vida estable en lo laboral, en lo personal, en lo emocional, pero pues cuando se es un brujo muy poderoso, pues esto va a tener muchas complicaciones. Pero recordemos, la serie tiene 8 temporadas. Si esto pasa en las primeras 2, ¿qué pasa en las otras 6? Ahorita voy a eso, pero primero el elenco principal. ¿Quiénes van a ser los personajes? Bueno, en primer lugar tenemos a la hermana de en medio, Piper Halliwell, interpretada por Holly Marie Combs. Ella puede congelar el tiempo, hace explosiones moleculares y ella siempre quiso tener una vida normal, ordinaria, odiaba la magia, sobre todo que interrumpía los eventos de su vida, desde sus citas, su trabajo como chef y posteriormente cuando se vuelve dueña del club P3. P por los nombres de las 3 hermanas y 3 pues porque son 3. The Power of Three, el poder de las 3. Ella se frustra muchísimo porque la magia no le permite hacer planes, estos imprevistos de salvar al mundo, pues la tienen en realmente en jaque. Y las cosas se vuelven aún más tristes cuando muere la hermana mayor, Prue, quien se había encargado de ellas desde que murió la madre, y ahora a ella le toca ser la hermana grande, la líder del poder de las 3, que ahora son 2. Y esto le va a ser casi imposible porque ella va a caer en una fuerte depresión por la muerte de su hermana y además va a lidiar con una crisis de identidad. El interés amoroso de Piper va a ser Leo Wyatt, interpretado por Brian Krause, quien es un ángel guardián que se manifiesta de forma humana, pero obviamente los antiguos ya han dicho que esos amores son imposibles y demás. Les prohíben estar juntos, sin embargo, el amor entre ambos es tan grande que van a desafiarlo todo y van a luchar en contra de todo lo que se les ponga enfrente para defender a su familia. La segunda hermana, o bueno, la tercera hermana, la más joven, va a estar interpretada por Alisa Milano y se llama Phoebe. Ella es la típica fiestera, despreocupada, siempre tiene mucho desorden en su vida, es irresponsable y cuando vienen sus poderes, que son premoniciones, levitación y empatía, pues realmente como que no le ayudan a pelear mucho contra el mal, pero su conflicto más duro va a ser cuando empieza a sentirse fuertemente atraída por la oscuridad, por toda la maldad. Ella además va a tener un romance apasionado y bastante malsanito con Cole Turner Belfazor, interpretado por Julian McMathon, quien era un demonio contratado para matarlas, pero pues se enamora de ella. McMathon, de hecho, murió el año pasado y en la serie, Piper también va a tener ahí un breve romance con su jefe en la serie, Jason Dean, interpretado por Eric Dane, quien acaba de morir en febrero hace un par de semanas. La hermana más grande va a ser Prue, interpretada por Shannon Doherty, la hermana mayor. Al morir la madre, pues ella decide tomar el rol de mamá, pero ella no es mamá, ella es hija y pues comete muchos errores, entra en mucho choque, quiere controlarlo todo, no puede guiar a sus hermanas como si fueran sus hijas y siempre quiere cargar con las cosas, o sea, quiere quitarles responsabilidades, no se puede relajar, es imposible que ella delegue alguna tarea y es muy temerosa y muy protectora
y por lo mismo, pues no va a confiar mucho en otras personas. Ella trabaja en una casa de subastas, luego como fotógrafa y entre sus habilidades especiales, pues están la telequinesis y la proyección astral. De sus intereses amorosos, pues vamos a conocer al amor de su vida, que es Andy Trudeau, un amigo de la infancia que se vuelve detective de la policía, luego se van a hacer amigos del amigo de Andy, pero Prue muere al final de la tercera temporada. Sin embargo, se debe mantener el balance de las tres y es entonces cuando va a llegar la siguiente chica al elenco de Charmed, que es Rose McGowan. Ella va a ser Paige Matthews, va a ser media hermana. eh, ¿Y cómo es que llega la media hermana con ellas? Bueno, al morir Prue, Piper está destrozada, va a ser un encantamiento ahí con el libro de las sombras para llamar a la hermana perdida y en vez de revivir a Prue, que era lo que ella quería, pues va a traer a Paige a la mansión y vamos a ver ahí cuáles son las habilidades especiales de Paige. Ella tiene telequinesis, tiene sanación y tiene sanación porque es mitad luz blanca. Eso se refiere a que antes de que nacieran ellas, Patty, la madre de las chicas, tuvo un romance con un ángel guardián y al nacer Paige, por eso tiene esta luz blanca, esta sanación y todas estas cualidades tan bonitas, eh, pues para que no le fuera a pasar nada a la niña, nace, la abandonan en una iglesia, la adoptan, crece con mucho amor, crece muy bien en una familia muy bien, pero al hacer Piper el hechizo, va a reencontrarse con sus hermanas y va a estar al principio toda esta parte conflictiva, ¿no? De integrarse con ellas dos cuando están todavía tan dolidas por la muerte de Prue. Y Prue pues, va a ser una sombra tremenda. Cabe decir que Rose McGowan tiene una vida muy interesante. Pronto vendrá un programa sobre ella. Ella nació y creció en una secta, luego se salió en Estados Unidos, comenzó una carrera como actriz. Bueno, tiene una historia muy interesante, pero bueno, hablaremos de la actriz en otro momento. ¿Qué otros personajes interesantes y entrañables hay en Charm? Bueno, va a estar Dorian Gregory, interpretado por Daryl Morris, que va a ser inspector de la policía, él va a ser su aliado humano, él entiende lo que está pasando con ellas, las comprende como brujas, al principio como que está medio arisco, pero una vez que entiende que trabajan para el bien y cómo son los poderes y cuáles son las cosas que ellas utilizan para proteger a la gente, hacen una mancuerna muy buena. Por otra parte, pues va a estar el lado del mal, donde vamos a tener a la fuente de todo mal, The Source, que va a ser el gobernante supremo del inframundo y va a estar en constante transformación, entonces van a pasar por ahí varios actores detrás. The Source pues quiere destruir a las brujas porque las brujas pues le andan matando a los demonios y no lo dejan hacer todas sus travesuras. Entonces va a llamar a el demonio del miedo, que es un personaje bastante interesante que se llama Barbas, interpretado por Billy Drago, quien por cierto murió en 2019. Está el obituario en este programa a todo lo que da. Y fue uno de los villanos favoritos porque tenía unas características muy particulares. Por un lado, solo podía aparecerse en Viernes 13 y su poder era la tortura psicológica porque él podía leer los miedos de la gente y usarlos en su contra para que a partir de sus miedos murieran. Eh, muy, muy temible este, este personaje. Luego, otro demonio que ya aparece hacia la temporada 7, que está increíble, la verdad, se llama Sanku, interpretado por Oded Fair, que a lo mejor lo reconocen de la película de la momia. Él es súper inteligente y en vez de nada más llegar y atacar a las brujas, las empieza a espiar, ve cómo se manejan, cuál es la relación entre ellas, sus trabajos, la gente que quiere y demás. Entonces empieza a acumular información para tramar un plan maestro que pueda acabar con las tres.
y es tan malvado que ellas empiezan ya en la última temporada, tienen que cambiar de identidad, fingir sus muertes, a ver qué hacen para ver si ya este condenado Sanku las deja en paz. De hecho, Sanku era tan terrible y tan poderoso que la fuente de todo mal lo había encerrado por miedo a que le quitara el trono y se hiciera cargo de todo, pero pues lo dejó salir con la condición de que destruyera a estas chicas y vaya que les va a dar batalla. Alguien que luego llama mucho la atención, que pertenece a la serie, va a ser Kaylee Cuoco. A lo mejor ustedes la recuerdan por su papel en The Big Bang Theory, la vecina que se enamora de Leonard, etcétera, etcétera, este papel de Penny. Y ella interpreta a Billie Jenkins. Ella es una bruja novata, ella tiene poderes y los usa como Dios le da a entender. Ella empieza a utilizarlos cuando de niña le roban a su hermana Christy y por recuperar a la hermana, pues empieza esta cruzada de la chica contra los demonios. La conocen, la acogen bajo su ala. Esto sucede en la última temporada para tratar de guiarla y ella va a ser la que va a luchar contra todas las criaturas del mal, vestida, por supuesto, de cuero negro. Em, y por ahí. Hubo muchas habladurías y conflictos de este personaje, porque como le tocaban todas las batallas, decían que ya les tocaba menos tiempo a las actrices en escena. Y es que las actrices también ya estaban bien cansadas de tantos años de estas filmaciones interminables de 12, 14, 16 horas en el set. Y además el ambiente del set ya estaba muy extraño. Y ahora sí les voy a decir por qué, y esto tiene que ver con todos los chismes de la producción, porque posiblemente ahí estuvo lo más horrible de Charm. Resulta que la creadora del concepto, los personajes, etcétera, que se llama Constance Burge, tuvo que dejar la serie después de la segunda temporada porque tenía muchas disputas con el productor ejecutivo Brad Kern. Los dos productores de la serie, uno era Aaron Spelling, que produjo Beverly Hills 90210, entre muchísimos otros grandes éxitos, y el otro era Brad Kern, que era lo que se le llama el showrunner, o sea, el que está a cargo de todas las ideas, los conceptos, cómo se va desarrollando la trama, qué pasa con los personajes, qué pasa con los conflictos, la estética general de la serie y demás. Y llegaron al punto en el que eran diferencias irreconciliables y que va para afuera Constance Burge, a pesar de que ella creó los personajes, la idea y demás. Y estaba muy enojada porque ella quería que la serie se mantuviera enfocada en la hermandad, en el empoderamiento, en el trabajo en equipo, en todo lo que pueden hacer las mujeres que solas son muy vulnerables, pero juntas constituyen una fuerza que puede afrontar todas las situaciones difíciles de la vida. Pero pues Kern tenía otras cosas en mente, ¿verdad? Él quería enfocar la trama en las chicas y sus espectaculares figuras. También, digo, asunto de Phoebe, de Sirena, rompe ratings. ¿Qué les puedo decir? Cada vez les ponía unos atuendos más pequeñitos, más reveladores, más sexys, em, y todo, pues, para el rating, mucho peso a los conflictos amorosos, ya la lucha contra los demonios que representaban diferentes asuntos que las mujeres, de alguna manera, metafóricamente, los demonios de las mujeres eran estos demonios contra los que peleaban, y pues las empieza a exhibir de todas maneras, ¿no? Viene la flora, la fauna, la primavera, el mundo férico, se transforman en criaturas, bueno, en fin, se vuelve todo así muy extraño y la trama está floja, pero la belleza de las tres protagonistas y sus figuras van a mantener la serie con rating hasta que en la octava temporada la serie simplemente no da más. Se dijo, ya que terminó la serie, que Brad Kern fomentaba
un ambiente muy tóxico, muy difícil en el set, y de hecho se le abrieron investigaciones en cuanto se abrió el Me Too. Bueno, en la lista estaba Brad Kern, porque había acoso sexual, había misoginia, había unos tratos muy déspotas con todo el mundo menos con Alyssa Milano. Esto va a ser interesante. Y esto no pasó solamente en Charmed, sino en otras producciones que tuvo también Brad Kern. Y, se dijo la verdad sobre por qué terminó el personaje de Prue, interpretado por Shannon Doherty. Y ahí les va la historia. Shannon Doherty ya había trabajado con Aaron Spelling en Beverly Hills 90210. Era Brenda, la hermana de Brandon. Y eran estos chicos millonarios que tenían los conflictos adolescentes y todos eran hermosos y todos eran maravillosos y todos sufrían y se azotaban y se reconciliaban y se volvían a pelear y todas estas cosas. Pero llegó un momento en el que Shannon entró en diferencias con Tori, la hija de Aaron Spelling, que es la rubia que aparece en la foto, eh, y fue a decirle algo a su papá. Aaron Spelling despide a Shannon Doherty y se le queda a ella así como que un antecedente de que es una persona muy caprichosa, muy conflictiva, que nada más anda ahí haciendo desastres en el set, que todo el mundo se ve afectado por su falta de profesionalismo y demás. Entonces, este antecedente va a ser que cuando Alyssa Milano empieza a tener estos choques con Shannon Doherty y vaya a decirle a Kern que o se va ella o me voy yo y además los voy a demandar por este ambiente de trabajo que es tan hostil, etcétera, etcétera. Y los estudios pues vieron mucho más barato despedir en la tercera temporada a Shannon Doherty y que entrara una nueva actriz. Em, Pero, pues, no fue nada más, bueno, te despedimos porque encontraste un trabajo en Calcuta, sino la mataron. Y no solamente la mataron, sino que además es que estuvo bien gacho. La mataron y, quedó en cliffhanger el final de esa temporada que hubo un ataque de demonios y quedaron lastimadas Prue y Piper. Entonces, no se sabía si se iban a salvar las 2 o si iba a morir una o lo que sea, y en la siguiente temporada muere Prue, y aparte, cuando tratan de invocar a sus ancestros, invocan a la madre, invocan a la abuela, les dicen, es que no pueden invocar a Prue porque si ustedes lo hacen, entonces pues sí la vamos a perder para siempre, ¿no? Entonces, no. Y a raíz de este punto, las fotos de la casa, ya en ninguna aparece Shannon Doherty. Cuando hacen recuerdos de infancia, y se ve alguna foto, pues siempre está recortada la parte en la que saldría ella, o si tiene que salir ella, sale otra actriz doble de cuerpo, de espaldas. Eh, ¿Por qué? Pues porque en los contratos hollywoodenses y de las series y de todo esto en Estados Unidos se maneja mucho el concepto del derecho de imagen. Y si ellos volvieran a usar la imagen de Shannon Doherty, así fuera en una fotito del set, tenían que pagarle regalías y decidieron no pagarle nada, porque tenían un presupuesto muy estrecho que se tenía que respetar. Pero este impuesto estrecho va a tener que ver con una serie de jugadas de Alyssa Milano, quien ya se había puesto como una de las productoras de la serie y empezó a volverse muy tiránica y afectar las tareas de las otras personas alrededor. O sea, ella sabía que mucha de la gente, en su cabeza, toda la gente veía la serie por ella, que también mucha gente veía la serie por las otras actrices, no era nada más por ella. Entonces, como ella era la más importante, se subía el sueldo y al subirse ella el sueldo, quitaba presupuesto de producción
para espacios de otros actores. Entonces, esto también va a afectar a los escritores, va a afectar las tramas, va a afectar, los conflictos, la relación entre los personajes y va a ser un problemota. De hecho, Cole McMahon, este actor que hacía de su demonio enamorado, llega a un momento hacia la octava temporada que dices que yo no puedo pisar el set si está esta mujer ahí parada, y empiezan a tomar escenas en las que habla uno y luego hay una contratoma donde habla el otro, pero no se les ve juntos en las escenas. Así de grave estuvo toda la situación. Y la gente en el set a lo largo de los años, ya que pasó todo esto y pudieron hablar con libertad, pero al paso de los años me refiero casi un par de décadas, empiezan a hablar de todos estos desplantes extraños de Alyssa, Milano, ¿no? Holly Marie Combs, Piper, que era la mejor amiga de Shannon antes del show, pues se quedó atrapada en medio porque ella ya tenía una parte de productora, pero era una cosa muy chiquita, entonces su voz no valía y, pues, no podía hacer nada contra los otros. Y cuando despiden a Shannon, ella dijo que, pues, renunciaba, ¿no? Que si no estaba Shannon, no iba a estar ella, porque de hecho Alyssa Milano entró de bomberazo por otra actriz que a la hora de la hora decidió que, pues, la serie no era para ella. Yo creo que la pobre mujer a estar pegándose de topes, ¿no? De decir, o sea, pude haber estado en la serie más exitosa del canal y porque, pues, no me convencía mi personaje, me salí. Pero en fin, sea pues, el caso es que dice, Holly Marie Combs que ella intenta renunciar cuando despiden a Shannon Doherty y la amenazan los productores, ¿no? Que si rompe su contrato, entonces, y le viene una serie de consecuencias que la pobre mujer dice, es que en este momento pues no puedo asumir yo esas consecuencias y asume esta situación a desgana. La versión oficial fue que a Shannon la habían se había, eh, despedido ella de la serie, había renunciado porque tenía otros proyectos en mente, pero pues todo el mundo así como, a ver, o sea, tu serie está en el número uno, todo el mundo te está viendo, eh, ¿qué puede ser tan importante que renuncies a la serie? Entonces, pues sí estuvo muy duro todo esto que le pasó a Shannon Doherty. Y saludos a Didi, que está ahí en el chat. Bienvenido, Didi. Siempre es grato tenerte por acá. Qué bueno que te diste la vuelta. En cuanto a los impactos en medios a nivel social que tuvo la serie de Charm, fueron muchísimos, muchos más de los esperados. Ya habría Buffy, como había dicho antes, ella ya había abierto un poquito el terreno, pero cuando estrenó en 1998, un año después que Buffy, el episodio piloto rompió el récord de audiencia para la cadena de la Warner Brothers, y de hecho se mantuvo con el récord de la serie de protagonistas femeninas de mayor duración en la historia de la televisión y de mayor audiencia, hasta que llegó Desperate Housewives, que las desplazó. La serie aumentó de una manera significativa el interés del público por esta manera en que las mujeres descubrían su camino y se iban empoderando y cómo se aliaban y cómo luchaban los malos, los demonios, los romances, todo esto. Y hubo muchísima gente que quedó fascinada. De hecho, se hicieron el tatuaje de Charm, que es esta especie de, de lazada trisquel de las tres puntas, y empezó a haber un resurgimiento de todo el paganismo. Se empezaron a multiplicar los libros de brujería, en particular de la Wicca, que es donde practicaban, o el segmento en el que practicaban estas mujeres, y el que fueran las brujas las heroínas y no las villanas tradicionales, en ese tiempo no teníamos el lado B, ¿no? De los antecedentes, historias de fondo de los malvados. Entonces, ver a las heroínas como unas brujas hermosas, sexys, jóvenes y seductoras, bueno, pues dio con todo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el elenco de Charm?
Alyssa Milano se convirtió en una voz muy activa en la política estadounidense y en el movimiento Me Too, aunque hay gente que dice que nada más lo hizo por la pose, que pues estaba el tren en marcha y ella se subió para formar parte del asunto. Ha actuado en series como Insatiable, películas como Brazen, ha escrito sus libros, tiene sus podcasts, tiene un club de fans muy nutrido que la defiende de todo y que dicen que toda esta historia de la toxicidad en el set, pues realmente no fue tan cierta, sino que se malinterpretó y que todo el mundo estaba muy cansado y muy tenso por la exigencia de los horarios de trabajo. Shannon Doherty continuó actuando, le llevó un rato tener algunos papeles, dirigió ocasionalmente, dirigió de hecho un par de episodios de Charm, pero en los últimos años de su vida se dedicó a crear conciencia sobre el cáncer a través de su podcast Let's Be Clear. Ella falleció el 13 de julio del 2024 tras una batalla terrible contra el cáncer de mama. De hecho, ella iba al Comic Con con un pañuelo en la cabeza y ella hablaba con toda honestidad de su dolor, de los tratamientos, de qué le pasaba psicológicamente, ¿no? De cómo haber sido un día una actriz tan reconocida, con unas series tan importantes, haber sido modelo de una famosa casa de cosméticos, haber sido portavoz de tantas cosas y de repente cómo el cáncer le fue arrebatando todas estas cosas de las que ella estaba tan orgullosa y que ella sentía que tenía muchísimo todavía que dar. Holly Marie Combs tuvo éxito posterior interpretando a la Montgomery en Pretty Little Liars. Actualmente conduce el podcast The House of Halliwell, La Casa de Halliwell, junto con Brian Krause y Drew Fuller, que son otros dos personajes de la serie. En el caso de Rose McGowan, cuando salió a la luz pública todos los abusos sexuales y chantajes y manipulaciones y cosas horribles que hizo el productor Harvey Weinstein, ella habló de todo lo que le pasó con él y de cómo le decía, pues es que ya ves, Gwyneth Paltrow tiene el Oscar y esto y eso, y fue porque se acostó conmigo, entonces tú te deberías de acostar conmigo. Dijo Rose McGowan, pero ¿como por qué? O sea, es una mujer talentosa, ética, profesional. O sea, yo ya tengo un nombre, yo ya tengo una carrera, yo ya estoy en un punto de mi vida en el que no necesito hacer estas cosas y no lo voy a hacer. Entonces, Harvey Weinstein pues, le echó toda la tierra que pudo, le hizo la vida muy, muy difícil a Rose McGowan, le vaciaron las cuentas. No, no, no saben todo. El episodio de ella, vaya el episodio de ella que se viene. Ella publicó el libro de Memorias Brave y se convirtió con justa razón en una de las voces más importantes y más reconocidas de Me Too por su coherencia, su consistencia, la claridad y la manera en que ponía las cartas sobre la mesa, ¿no? De qué sí se vale, qué no se vale y demás. Ya no hace tanto actuación comercial, sí ha estado en filmes independientes y se ha centrado los últimos años en el activismo a favor de los derechos de la mujer, al arte conceptual y los últimos años se fue a vivir a la península de Yucatán. No pude confirmar si sigue viviendo ahí, pero se fue para allá a estar con la naturaleza y a estar un poco en paz con sus propios demonios. Y pues fuera de los chismes y disputas, la serie ofreció en un inicio una fuente de la que insaciables cantidades de jóvenes televidentes exploraban estas ideas, ¿no? ¿Y qué pasa con la brujería? ¿Realmente qué es la brujería? ¿Realmente qué son las religiones?
qué me está dando, qué prácticas necesito, qué rituales necesito. Todo este eh, pensamiento, toda esta confrontación con quién eres, qué quieres, en qué crees y hacia dónde vas, se sacudió muchísimo con la serie. Em, les digo, el boom editorial de todos los textos, grimorios, calendario, bueno, Llewellyn, esta casa editora, ¿no? Que todos los años saca su calendario de las brujas, y grimorios y agendas de un montón de cosas con recetas y con prácticas, la espiritualidad, las páginas de internet, los grupos, tanto en redes sociales como grupos ocultos, a practicar la magia, a tratar de encontrar este empoderamiento y cuáles son los poderes que tiene una mujer dentro de sí misma, pero también qué poderes tiene un hombre dentro de sí mismo. Y aunque la mayoría de estos grupos paganos están conformados por mujeres, sí hay muchos que también asumen a los hombres como parte de esta cofradía. Y está, está interesante. Otra cosa más que dejó interesante en el tintero y que no ha dejado de hacerse desde que apareció la serie fue el empoderar a las mujeres y darles a entender que ya no son víctimas de la violencia, sino que pueden defenderse, pueden ir más allá de sus circunstancias, tienen el derecho, tienen la capacidad y van a tener también toda una sororidad que está lista para respaldarlas en todo lo que se necesita. Pues vaya, una nueva mirada a las situaciones femeninas y vaya por donde una serie de brujas de escasas telas cambia muchas otras maneras de pensar y de concebir al mundo. Por acá saludamos, también están en el chat, ya había saludado a Didi, está por ahí Seymour, está Godot, está Soco, están los Rorros, está Cobalt, Dream Master, está por ahí Shipeki, Alex y otros sospechosos comunes, Marco, Maritza y otros más. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este turbulento recorrido de la serie Charmed. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo de los episodios con recomendaciones y peticiones de los programas. ¿Cuál de las brujas de Charmed fue su favorita? ¿Fue Piper? ¿Fue Paige? ¿Fue Prue? ¿Fue Phoebe? ¿Kaylee Cuoco? ¿Cuál fue su demonio favorito? ¿Qué episodio les impactó más? ¿Qué opinan del episodio de las Amazonas? Es que hay cosas que uno nomás no supera. Entonces, comenten todo lo que nos quieran comentar y no me queda más que despedirme deseándoles una semana en la que todo les vaya bien y darles la recomendación de que si encuentran por ahí un grimorio, no lo lean en voz alta. No lo lean en voz alta, por favor. Esto fue Horror Sapiens. Nos vemos el próximo martes. Dulces pesadillas.